Bien, en este video vamos a aprender cómo utilizar la fórmula de la rapidez de la transferencia de calor. Bien, esta rapidez de la transferencia de calor, pues más que nada se refiere a la velocidad con la cual se transfiere el calor a través de una placa, es decir, la placa va a tener una temperatura de este lado y va a tener otra temperatura de este lado. Entonces, aquí vamos a suponer que la temperatura más caliente va a ser esta y la temperatura menos caliente va a ser esta. Esta parte de aquí que se indica como X se refiere al espesor de la placa. Entonces, para poder calcular esa rapidez vamos a utilizar la fórmula que está aquí, que significa, esta H significa rapidez de la transferencia de calor y se va a medir en joules sobre segundo o en watts. Hay que recordar ahora que un watt va a ser igual a un joule sobre segundo. Luego vamos a tener el área de la placa. Esta área se refiere a esta parte de aquí, a toda esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos casos habrá que calcularla si es que les dan el lado o el radio de la placa, porque no necesariamente tiene que ser de esa forma rectangular. En algunas ocasiones va a ser también circular. Bueno, después de aquí vamos a la temperatura 2 menos la temperatura. Esto de aquí les recuerdo que también se conoce como delta T. Y esa delta T pues se puede medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. En el caso de que el problema les den grados Celsius, de inmediato ustedes no necesitan hacer ninguna conversión de unidades porque la diferencia de temperaturas en grados Celsius es la misma diferencia de temperatura en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. Entonces, bueno, después de ahí tenemos esta X de aquí que se refiere al espesor de la placa y vamos a analizar entonces en qué unidades. Quedamos que esta parte de aquí, que es la rapidez de la transferencia de calor, se va a medir en watts o joules sobre segundo. La temperatura 2 va a ser la temperatura de la parte más caliente, de la cara más caliente de la placa. Ya quedamos que puede ser en Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La temperatura 1 ustedes la van a designar como la que esté menos caliente, igual Celsius, Fahrenheit o Kelvin. X, el espesor de la placa que se tiene que medir en metros. A es el área de la placa, que esta área se tiene que medir en metros cuadrados. Y finalmente la K, que es una constante de conductividad térmica, porque pues depende del material cómo es que se va a conducir el calor. No es lo mismo cómo conduce el calor el vidrio que cómo conduce el calor el plomo o el hierro. Entonces vamos a tener que recurrir a esa constante para poder saber qué tanta rapidez va a tener la conducción del calor. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en el ejemplo me está pidiendo que, habla del vidrio de una ventana que tiene un área de 1.2 metros cuadrados, un espesor de 0.6 centímetros y me dice que la cara exterior del vidrio está a 16 grados centígrados y la interior está a 18. Entonces me dan la constante de conductividad del vidrio, que es igual a 0.8 watts metro Kelvin. Esas van a ser sus unidades. Y me pregunta cuál es la rapidez del flujo del calor por conducción, o sea, me están preguntando el valor de H. Aquí en los datos, bueno, yo ya puse que el área 1.2, que es esta parte de aquí. Luego el valor de X, que es el espesor de la placa, me dicen que es 0.6 centímetros. Pero como yo les dije previamente que esto tenía que estar en metros, bueno, pues aquí ya hice la conversión a metros. ¿Cómo se hace la conversión? Bueno, dividen 0.6 entre 100. Y con eso ya la tenemos en metros. Ahora, la temperatura 2, recuerden que debe ser la temperatura más caliente, por eso estoy aquí colocando la de 18 y la temperatura 1 va a ser la de 16. Me están pidiendo H y la constante del vidrio de conductividad es 0.8 watts metro Kelvin. La fórmula pues ya es esta, no va a haber despeje porque lo que me están pidiendo justamente es H y vamos a la sustitución. El valor de K, 0.8 watts metro Kelvin. El valor de la temperatura 2, pues en 18 grados. Aquí está. El valor de la temperatura 1. Aquí le puse temperatura 2. Aquí vamos a ponerle temperatura 1. Que son 16 grados centígrados. Ahí está. 18 menos 16. Me faltó agregar la parte del área, que es 1.2 metro cuadrado. Dividido entre 0.06 metros. Les recuerdo que es lo que salió de la conversión. Bien,
Posteriormente aquí nuevamente vuelvo a escribir la sustitución. ¿Por qué? Porque este 18 menos 16 me da un valor de 2 grados centígrados, pero yo necesito transformarlos a Kelvin, que es exactamente igual, 2 grados Kelvin, para poder hacer eliminación de unidades. Entonces, bueno, vamos a hacer la eliminación. Aquí se va a eliminar Kelvin con Kelvin. Luego se va a eliminar un metro de acá con un metro de acá. Entonces le quitamos el 2 para decir que ya se eliminaron esos metros. Y finalmente este metro de aquí se va a eliminar con este metro de acá. ¿Para qué? Para que solamente me queden watts. Entonces, bueno, ya que hago la operación de 0.8 por 1.2 por 2 dividido entre 0.006, me da un total de 320 watts, o que es lo mismo que 320 joules sobre segundo. Así es como se transfiere el calor en el vidrio. Gracias por esto, sería todo. Gracias.